el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Lucas capítulo 16, verso 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea que todos los días era la fiesta. Un banquete con lujo y con mucha pompa. Había también, dice, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y anhelaba saciarse Lázaro de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Verso 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento el rico y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, el hombre rico comenzó a gritar y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también recibió males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Verso 26. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo el hombre rico a Abraham, te ruego pues, Padre, que le envíes a casa de mi padre, a Lázaro, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ignorar a los pobres y ser indiferentes de sus sufrimientos o a sus sufrimientos es ser descuidado con la misericordia y es pecado. Porque la Escritura dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Este es el mensaje de Dios al hombre, enseñándonos que debemos ser misericordiosos con los pobres y necesitados y también preocupados por sus necesidades. Pero hay una necesidad mayor y más importante, y se trata de la vida eterna. ¿Dónde va a ir el ser humano? ¿Dónde va a ir el amigo? ¿Dónde va a ir el pariente? ¿Dónde va a ir la familia?
Por eso es que la tarea de un discípulo de Cristo es llevar la salvación a un mundo perdido. Y la primera condición del hombre sin Dios es precisamente ceguera espiritual. Es triste y desesperante cuando uno vive en una condición de ceguera espiritual. Si la ceguera física es tan grave, más grave es la ceguera espiritual. A esto se refería Jesús cuando le dijo a Pablo: te estoy enviando para que abras los ojos de las personas. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. La descripción que la Biblia hace de este hombre rico es breve, pero es categórica. Este hombre rico logró éxito en las cosas materiales. Y la tradición dice que este hombre se llamaba Mineusis. Vestía espléndidamente, su ropa era de calidad, su ropa era fina, podemos decir su ropa era de marca, tenía para alimentarse, comía los mejores manjares, estaba rodeado de lujo y se daba gusto con lo que sus ojos veían. Con todo el lujo de este hombre, la Biblia no lo condena. No lo condena por el hecho de ser rico, porque hay riquezas que son honestas y hay riquezas que son deshonestas. Aquí lo que se quiere enfatizar y al mismo tiempo enseñarnos es lo importante que es el destino eterno del alma. Eso es de mayor importancia que las condiciones en que vivamos en este mundo. Por eso el Señor Jesús dijo: háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, porque esa es una buena inversión espiritual, porque nadie te la puede robar. El hombre aquí, el hombre rico, mostraba con su actitud que no amaba a Dios. Era un hombre egoísta, no tenía ningún tipo de empatía con el prójimo. Para poder ayudar al prójimo se necesita empatía, porque es la empatía la llave que abre la puerta a la compasión. Este hombre rico de la parábola no tenía compasión por Lázaro. Y quizás todos los días lo veía, porque dice que estaba, ¿a dónde estaba el hombre? A su puerta. O sea que sí o sí tenía que verlo. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, dice la Escritura. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La Escritura no dice que tenemos que suplir todas las necesidades del mundo o todas las necesidades del pueblo, porque eso sería imposible. Porque el Señor dijo que a los pobres siempre los tendríamos y podríamos mostrarles misericordia. Pero lo que Él quiere enseñarnos es que debemos estar dispuestos a ayudar en los casos específicos en que el Espíritu pone en nuestro corazón ese deseo de ayudar. Pero lo que Dios quiere aquí enfatizar y hacernos recordar es cuál es el futuro de los que no son salvos. Lucas capítulo 16, versos 22 y 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y ya en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Después de sufrir Lázaro tanto en su vida terrena, cuando él murió, fueron los ángeles que lo llevaron a la presencia de Abraham. O sea que los muertos, los creyentes que han muerto en gracia de Dios, parten para estar con el Señor. Y aunque no reciben su recompensa todavía hasta el final, pero están en la presencia del Señor. Apocalipsis capítulo 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron, dice, vestiduras blancas, y se les dijo: descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. En el caso del rico fue muy diferente. La Escritura dice solamente: y murió también el rico, y fue sepultado. No había ángeles para recibirlo, tampoco dice que fue a descansar. Y aquí vemos que este hombre solo dejó su lujo, dejó sus extravagancias que tenía en la tierra y fue trasladado ¿a dónde? A un lugar de, ¿qué dice la Escritura? De tormento y vergüenza eterna, con la acusación de su propia vida negligente. Todos los que mueren sin Cristo irán al sufrimiento y a la desesperación hasta esperar el castigo final del juicio del gran día, conocido como la muerte segunda. Esto es algo bien serio, ya que nos está mostrando un cuadro real de la justicia divina. Un cuadro tan real que no es nada agradable para los que están sin Cristo. Queremos ignorar este lugar, pero aún queriendo no se puede. Los cristianos que han abandonado este cuerpo de carne, nuestra morada terrena, ¿dónde están? En la presencia del Señor. Primera de Corintios capítulo 15, verso 52. Dice la Escritura: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Lucas 16, 24. Volvemos otra vez a la parábola. Entonces él, el hombre rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Allí conservarán sus malos deseos, sus malos impulsos, pero ahora ya no pueden satisfacerse. ¿Por qué? Porque es un tormento sin fin. Van a estar siempre ahí hasta que llegue el momento de la resurrección, cuando venga el juicio de la segunda muerte, que serán echados, ¿dónde? Dice la Escritura: al lago de fuego. Las fallas que tenemos en esta vida vienen a ser el elemento de juicio en la eternidad.
Hebreos, capítulo 9, verso 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez, y después de esto, el juicio. Entonces, la historia del rico y Lázaro nos dan una idea. Nuestros actos, todo lo que hacemos o dejamos de hacer, son bases sobre las cuales seremos juzgados, pero aquí es donde actúa el Evangelio de la gracia. El hombre es justificado por la fe en Jesucristo. Sus pecados le son borrados con la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque Dios proveyó este medio para que podamos ser salvos. Nadie podía ser salvos. Por buenas obras, nadie puede ser salvo. Se es salvo por la fe en el Hijo de Dios, que ocupó nuestro lugar para que nosotros seamos justificados. Él tenía a Moisés y a los profetas y los rechazó. Pensando quizás que tendría otra oportunidad, una nueva oportunidad de arrepentirte. No existe nada más peligroso que pensar que de alguna u otra manera habrá otra oportunidad para corregir los errores o para conseguir perdón de los pecados después de la muerte. Por eso pensar que hay otra oportunidad u otra manera de corregir los errores o de conseguir perdón de los pecados después de la muerte es falsa. No hay otra manera de obtener salvación sino a través de la sangre de Cristo. O sea que son los salvos y son los no salvos. Solo hay dos lugares donde ir, el cielo o el infierno. Dos reinos que elegir, el de Cristo o el de Satanás. Y uno tiene que estar consciente, no puede ser tampoco un creyente tibio en la fe. Tiene que ser apasionado por lo que uno cree. Y para mantenerse hasta el final se necesita amar al Señor como al principio. La causa de la condenación de su pecado voluntario, el lugar donde los malos van a ser atormentados inicialmente, no fue hecho para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Nosotros tomamos la decisión. El Señor ya hizo su parte en la cruz del Calvario. Él pagó en la cruz por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias, para que nosotros podamos vivir en la fe del Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Pero aquí podemos ver la necedad del hombre. A pesar de estar sufriendo en el tormento, sigue pensando equivocadamente. La gente se busca argumento y siempre está poniendo peros, pero todos esos peros les serán contados como pecado. ¿Por qué? Porque están despreciando un privilegio que la humanidad no tuvo antes. Cuando le decían a este hombre rico, a Moisés y a los profetas, no estaba así la Biblia como un libro. Tampoco tenía el privilegio la gente de leer la palabra de Dios. Era prohibido leer la Escritura. Pero ahora vivimos en un tiempo donde podemos comprar en cualquier parte una Biblia. Podemos leerla cuando querramos. O sea que la oportunidad que tiene el hombre de hoy no la tenía el hombre antiguo. Por eso es que es tan importante que nosotros podamos tomar la Escritura y leer. La gente no ha cambiado, la gente es la misma.
Habrá cambiado la moda, habrá cambiado el peinado, habrá cambiado en ciertas áreas la forma de vida, pero el hombre sigue siendo pecaminoso, sigue siendo el mismo y desprecian lo que Dios les ofrece por incredulidad. Lo único que produce fe es la palabra de Dios. La fe entra en el corazón cuando uno escucha la palabra. Viene por el oír la palabra de Dios. Ya hubo uno que se levantó de entre los muertos. Y este milagro no fue suficiente para convencer el corazón humano. Primera de Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Decía Pablo, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el poder de Dios que convence a los pecadores. El Evangelio es el mensaje universal de salvación para toda la humanidad, para todas las épocas y para toda nación. El mundo necesita de Dios, pero el hombre se acostumbró a vivir sin Él. Otros han vivido buscándolo sin encontrarlo. ¿Por qué? Porque lo encontraban según sus propias ideas. Jesucristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. No hay otro nombre, dice la Escritura, dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea que para acercarnos a Dios es por intermedio de su Hijo Jesucristo. Él mismo un día dijo enseñando: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el ungido de Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, que vendrá al final de los tiempos a establecer su reino y nos llama a cada uno de nosotros a ser parte de ese reino. Es precisamente el Evangelio el que responde a las preguntas del hombre. ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Dios nos dio la Biblia. Ahí tenemos toda la información. Ahí sabemos por qué estamos aquí y cuál es el propósito de nuestra vida. Pero no encontraremos a Dios hasta que decidamos creer en su Hijo Jesucristo y pedirle que venga a vivir en nuestra vida. No hay otra manera, no hay otra forma. La salvación viene a través de Jesucristo. Por eso Jesús desde la cruz abre la puerta a toda persona que quiera entrar en su reino. Esto nos demuestra también la gran responsabilidad que tenemos como cristianos. Y Dios nos pide a nosotros que podamos testificar del poder sanador de su gracia, que podamos mostrarles a otros lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Él dijo: ustedes me serán testigos precisamente de presentar ese mensaje de reconciliación con sencillez, y Dios va a honrar nuestra palabra. Nosotros proclamamos que Jesús se hizo hombre, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, pero así como Él se fue, así volverá.
Así que el milagro más grande de una vida no es una sanidad. El milagro más grande de una vida es la transformación que sufre esa vida. A todo ser humano le llegará el momento de dar cuentas de su vida a Dios, porque el destino eterno está determinado por nuestra propia decisión. ¿Qué elegimos? ¿Qué eliges? ¿Quieres que el Señor Jesús sea tu Salvador? ¿Quieres que el Señor sea tu Señor? ¿Quieres gozar de perdón y tener vida eterna? Porque la vida eterna, dijo Jesús, es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo, a quien Él envió. Así que cuando se predica, se presentan las buenas nuevas y el Espíritu de Dios está trabajando en las vidas, va dando convicción de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, los que quieren ser salvos saben que están perdidos y necesitan encontrarse con Cristo. Dios les concede ese favor, esa gracia de que ellos puedan entender que pueden pedir perdón por sus pecados y reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. No practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos arrepentirnos. Cada vez que se predica y la palabra nos golpea aquí, nosotros necesitamos arrepentirnos. Por eso el apóstol Juan pone una gran responsabilidad con el creyente que quiere vivir doble vida. No se puede vivir una doble vida. O sea que si estás en comunión con Dios, entonces vas a caminar en la luz. Vas a hacer las obras de la luz. No vas a decir una cosa y vas a hacer otra cosa. Por eso la carta del apóstol Juan resuena de forma especial como una llamada para no pecar. Pero también dice Juan, si a alguien cometió pecado, no se desaliente, porque tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él nos justifica, Él nos da la gracia y Él nos está esperando para perdonarnos, porque el Señor es más grande que nuestro pecado. Esta palabra nos debe dar aliento, nos debe empujar a acercarnos a Dios, acercarnos con sencillez, con transparencia, sobre todo cuando nos hemos equivocado. Porque Él nos está llamando. Él sabe que hemos ensuciado nuestras vestiduras, pero nos está dando la oportunidad de poder acercarnos para obtener el socorro oportuno para nuestra necesidad. Si alguno hubiere pecado, abogado para con el Padre tienen a Jesucristo el justo. Él es el que nos salva, Él es el que nos justifica, Él es el que nos limpia, Él es nuestro abogado, Él nos llama continuamente, no hay disculpa. Acerquémonos, dice, confiadamente al trono de la gracia para tener oportuno socorro para nuestra necesidad.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.